Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, nosotros tratamos de preocuparnos por temas que son de interés general y la salud es súper importante para nosotros en Exitosa, la radio del Perú. Tenemos la suerte de poder contar en el Perú con uno de los mejores oncólogos del mundo, que es Carlos Vallejo Sologuren, director de INEN, ha sido ministro de Salud, director de Oncosalud, director de la Clínica Delgado, que reciencito acaba de venir de un congreso y ahorita se va a otro congreso más. Para nosotros es un gusto estar con Carlos Vallejos, hombre especialista en oncología y en cáncer. Buenos días. Querido Philip, muchísimas gracias por la invitación y no quiero dejar pasar el tiempo sin felicitarte porque veo que tu nueva posición es realmente extraordinaria y no hay mal que por bien no venga. Por supuesto. Hablando de no hay mal que por bien no venga, cuando viene el cáncer las familias se asustan y cuando hemos conversado antes del cáncer, la idea es acercarlo a la gente desde el punto de vista de que es una enfermedad terriblemente democrática que le puede dar a ricos, pobres, altos, bajos, cualquier raza, inclusive niñitos. Entiendo que en pocas horas Carlos Vallejo se va a ir a un Congreso Mundial de Cáncer. Bueno, efectivamente nos vamos a la reunión más importante que tenemos los cancerólogos del mundo, que estamos afiliados a la Asociación Americana de Oncología Clínica, que es una organización con más de 40.000 afiliados y que convoca más de 40.000 personas, porque también va gente de otros niveles y de otras actividades, y nos reunimos en Chicago todos los años para discutir las causas, los tratamientos y los manejos de esta enfermedad que afortunadamente para la población, tenemos que decir, no obstante que sigue siendo un tremendo problema de salud pública, pero cada vez estamos más cerca de encontrar explicaciones de su causa y mejoras en su tratamiento y también en su prevención. De modo pues que no estamos logrando todavía que el cáncer disminuya, pero lo que sí se está logrando cada día con más éxito es mejorar los métodos diagnósticos que permiten seleccionar mejor los tratamientos y por ende estos tratamientos en muchos casos son curativos y no tienen los efectos tóxicos que normalmente hemos observado en el transcurso de la historia. Es decir, el cáncer sí tiene vacuna, como lo hemos hablado antes, y el cáncer sí se cura. Así es. Ahora bien, ¿cómo está el Perú en el mapa del cáncer sudamericano y mundial? Desde el punto de vista de la incidencia en muertes de cánceres, ¿cuál es el ranking del cáncer más curado del Perú? Y después vamos a hablar del tema del INEN, que entiendo está con problemas. Pero ¿cómo está el Perú desde el punto de vista de la salud? ¿Se cura? Acá en el Perú se hacen buenos tratamientos. ¿Cuál es el cáncer que más afecta al Perú y cuál es el que tenemos más éxito y cuál tenemos más reveses? Bueno, acá en el Perú tenemos dos realidades. Una realidad es la del mundo que tiene acceso a los sistemas privados de la atención y el otro mundo que es el del sector que no tiene estas facilidades, pero que tiene el seguro integral de salud. Pero no obstante eso, no llegamos a toda la población y es por eso que todavía hay diferencias entre los sectores A y B y los otros sectores de nuestra población. ¿Y cómo se observan? ¿Qué es lo que determina este tipo de diferencias? Las incidencias por tipo de cáncer. Por ejemplo, todavía continúa siendo el cáncer más común en la mujer, el cáncer de cuello uterino, pero ya se está nivelando el cáncer de mama en los sectores C, D y E. En cambio, en los sectores más privilegiados, el cáncer más común de lejos es el cáncer de la mama. Ahora, pero hay un detalle muy importante. El detalle importante es que así como hay una diferencia en cuanto al factor de epidemiología, o sea, cuáles son los tipos de cáncer más comunes, vemos que también hay diferencia en los resultados. ¿Por qué?
porque nosotros ahora en el sector A y B estamos en la capacidad de curar a más del 90% de los pacientes con cáncer de la mama. ¿Y esto por qué? Porque las campañas de prevención son cada vez más efectivas y permiten su detección en una etapa precoz. Son 9:18, vamos a ir a la pausa y le voy a preguntar por los sectores socioeconómicos CDE. ¿Qué pasa con ese cáncer de mama? Entonces, ¿qué pasa con el CDE? ¿Qué pasa cuando van a Salud? ¿Qué pasa cuando van a los hospitales del MINSA? ¿Y cómo está la situación del INEN? Porque el anterior gobierno y este gobierno no han incrementado los presupuestos de salud, sino los han decrecido. ¿De qué vive el INEN? Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Vallejos. Pasen la voz, que acá estamos en Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Lo que estamos entendiendo es que, claro, si tienes recursos, si tienes un Oncosalud, si tienes para pagar una clínica, no sé, una clínica importante como la Delgado, como la clínica San Felipe o la clínica angloamericana, o si tienes la posibilidad de pagar cualquier otro tratamiento, lo logras si eres de la B. Y el C, y el D, y el E, le pregunto a Carlos Vallejos por la situación de la oncología en los hospitales del MINSA, en Salud, y cómo está el INEN. Bueno, yo tengo una gran pena, debo confesar, de ver que mi hospital, mi alma mater, esté en la situación que está atravesando. No quería yo realmente opinar al respecto. Yo nunca más volví al INEN desde que dejé la dirección, pero esto es intolerable. Si en algo nos hemos destacado nosotros en la medicina peruana es precisamente en apoyar todo lo que fuera trabajo en referencia al cáncer, siguiendo el ejemplo de nuestros maestros, liderados por el doctor Eduardo Cáceres Graciani, y parece que esa memoria se está perdiendo porque nos hemos vuelto o nos estaríamos volviendo en un hospital más. Nosotros como instituto y como ente rector del cáncer tenemos la responsabilidad de cubrir la atención en todas sus etapas de los pacientes con cáncer a nivel nacional. Y esto es algo que es responsabilidad del gobierno y debemos apoyar su condición de organismo público ejecutor y permitir y obligar también de que los lineamientos de la política de manejo del cáncer sean cumplidos a cabalidad y romper todas estas situaciones que están ocurriendo actualmente. Son 9:23, 9:23. El cáncer de cuello uterino lo conversamos la semana pasada, el cáncer de mama lo hemos conversado. ¿Cómo va el tema del cáncer de pulmón? Porque hemos conversado muchísimas veces con respecto a un vicio al cual me parece una tontería, ¿no? Porque cuando alguien, Quique, dice, cuando hace un gasto tonto, dice, la plata se hace humo, ¿no es cierto? Es decir, o cuando alguien viene tipo Marcarián a decirnos que vamos a ir al Mundial y dice, este es un vendehumo, ¿no es cierto? Pero la gente gasta un montón de plata en un humo que mata, que es el humo del tabaquismo. Y nos damos con sorpresas de que no solamente muere quien fuma el tabaco, sino que está al costado de él. Y resulta que el tabaquismo no solamente te da cáncer al pulmón, sino que te puede terminar dando cáncer a otro órgano que no tiene que ver con el pulmón. ¿Cómo andamos en cáncer de pulmón? Bueno, desafortunadamente, no obstante que somos un país ejemplar en cuanto a disposiciones, porque fuimos tal vez el primer país en Latinoamérica que se declaró país libre de humo de tabaco por decretos legislativos y decretos supremos y leyes respectivas. La gente sigue suicidándose, porque ese es el significado exacto del hábito de fumar. La primera causa de cáncer es el hábito de fumar, y esto hay que combatirlo a todo nivel y de la manera más agresiva posible,
Y yo creo que lo que tendríamos que hacer, además de hablar nosotros a este nivel, es ir a las escuelas, ir a los colegios, ir a las universidades, ir a los foros donde está la juventud, porque esa es la etapa donde la gente tiene que ser educada, y tendremos que utilizar un término que no es muy propio, ¿no? Pero no es muy elegante, pero es el propio. Lavar el cerebro a los niños y a nuestros jóvenes para que nunca fumen, porque definitivamente el consumo del cigarrillo produce cáncer. Ya, la gente dice, y dicho sea de paso, es una buena iniciativa, Quique ha dejado de fumar, ¿no es cierto? Yo calculo, Quique, que ahora está con el tema de los cigarros electrónicos. Le pregunto a Quique, ¿has visto las cajetillas que hay ahora con la cara de los enfermos terminales de cáncer? Eso choca. ¿Tu hijo alguna vez vio una de esas cajetillas? ¿Te preguntó, papá, por qué fumas? No. Mi hijo no tiene una edad en la que no se dio cuenta que en algún momento fumé. Ya él no me ha visto fumar. Ya él me ha visto, bueno, con el cigarro electrónico. Yo le he dicho que sí, que antes fumaba y todo el tema. Pero no ha visto estas imágenes, ¿no? Y yo lo insto siempre, no, fumar es muy malo, mira cómo me estoy demorando yo en poder dejar el vicio. Ya. O sea, todo ese... Hay que decirlo a los chiquitos. Se le dice, claro. Y es una buena idea lo de las cajetillas, que para mucha gente es chocante, ¿no? Genera aborto y hay fotos muy chocantes en las cajetillas. Sí, claro. No solamente de aborto, hay gente que tiene... ponen imágenes de pulmones extirpados para que se vea cómo queda el pulmón luego de fumar. Es bastante fuerte y creo yo que es una buena campaña en todo caso que se hace, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, Fili, también que han subido los costos del tabaco. Ahora es más caro fumar. Correcto. Le pregunto a Carlos Vallejos dos cosas. Número uno, si no me da cáncer al pulmón, ¿por qué me tendría que dar cáncer a otro sitio por fumar? Bueno, es que el cigarrillo lo que produce en primer lugar, a lo que está relacionado en primer lugar es al cáncer del pulmón y las vías respiratorias, pero también está asociado al cáncer de la vejiga, de las vías urinarias, está asociado también al cáncer del páncreas. Es algo realmente espeluznante lo que significa. Es veneno, fumar. muerte lenta. Así es. Y eso de las fotografías, desafortunadamente, cuando la gente ha adquirido el vicio, pueden ponerle al diablo desnudo y no va a pasar nada, porque el placer de fumar está por encima de todo. Por eso, en este caso, Philip, lo que tenemos que hacer es, como todo en la vida y especialmente en cáncer, tenemos que prevenir. ¿Y prevenir qué cosa es? Educar a la gente enseñándoles qué cosas son buenas y qué cosas son dañinas. Y cuál es el mercado donde tenemos que atacar todos, sin excepción, nuestra juventud y nuestra niñez. Son 9:28. El cáncer al estómago. Yo muchas veces he escuchado que el cáncer al estómago te da cuando comes mucho picante, cuando comes mucho ahumado, cuando comes tal o cual cosa. ¿Te da cáncer al estómago por lo que comes? ¿El cáncer al colon te da por lo que comes? ¿O el cáncer a la hora y la hora son células que se vuelven locas y hay una predisposición genética de estas células? Es decir, lo heredaste de tu papá y tu mamá, estas células que se vuelven locas, con el perdón de la manera como lo estoy diciendo, y que tarde o temprano te va a dar cáncer independientemente a que comas sanito. Sí, bueno, en principio cada día se trabaja más en la relación entre cáncer y herencia. Y hasta el momento se ha determinado o se ha identificado, mejor dicho, que hay entre un 10 a un 15% de cánceres que son hereditarios, o sea que tienen una relación genética bastante clara y bastante bien establecida, que no existe en el campo que no ha sido determinada todavía en el campo del cáncer del estómago. Lo que se está trabajando mucho en relación a cáncer de estómago, más que la dieta, es la relación con la infección crónica por una bacteria que es el Helicobacter pylori, que fue, este es algo muy lindo que ocurre, por supuesto, tenía que ser en el Perú. Los primeros investigadores que establecieron la relación entre gastritis, neoplasia, probabilidad de desarrollo de neoplasias, linfomas o carcinomas y la infección crónica por Helicobacter pylori fueron investigadores peruanos. ¿Todo casualidad? El profesor León Barúa
y el profesor Ramírez. ¿Y esto es por el agua cochina? El agua contaminada. En Lima tomamos mucha agua contaminada. ¿Y qué va a pasar en el norte del Perú con esta desgracia, con esta carestía acuífera? En Tumbes, tío Carlos, no te imaginas la cantidad de veces que la gente llama a decir que no está bien el servicio de agua de esta empresa Grau, creo que se llama. Realmente esa es una obligación del gobierno y tenemos que... Estamos en guerra. En el norte tenemos que hacer un manejo como si estuviéramos en una guerra, que hubiéramos sido invadidos, que hubiéramos sido vencidos, y este es el momento de recuperar todo. Y hay elementos, hay compañías, organizaciones especializadas en la reparación de este tipo de daños que yo creo que debieran ser convocadas o probablemente ya lo han hecho y yo no tengo el conocimiento. Y aparte también, mucho más urgente que el Helicobacter pylori ahora en el norte, ese problema que tenemos con las infecciones por el virus del dengue. Correcto. Que es realmente monstruoso y que felizmente ya se están tomando, que las medidas tomadas están ya empezando a ser efectivas. 9:31 a.m, vamos a ir a la pausa, vamos a conversar con ustedes en los teléfonos que están en pantallas, en el 467-4499, vamos a conversar con ustedes y con paciencia les voy diciendo que pueden llamar al 251-9422, les voy a preguntar por los hospitales de cáncer en provincias, porque Exitosa llega pues a más de 70 ciudades del Perú. Pausa y regresamos con el doctor Carlos Vallejos en Exitosa, la radio que se preocupa por tu salud y por tu cáncer. Regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Usted nos puede llamar al 467-4499 para que el doctor Carlos Vallejos los oriente. Esto no es una consulta, es imposible que Vallejos o cualquier otro doctor pueda hacer una consulta telefónica sin conocer la historia clínica. La gente dice, no, es que mi amiga llama al doctor. Claro, si llama a su doctor y si tiene su doctor, su historia clínica, ya lo vio, ya lo medicó, ya lo trató, claro que le puede dar un consejo telefónico. Pero eso es diferente. Estamos hablando del cáncer que puede matar gente, hay que prevenir antes que lamentar. Y le preguntaba a Carlos Vallejos, mientras que la gente nos está llamando, ¿cómo estamos en provincias? Porque todo el mundo habla del INEM, de salud, del Rebagliati, de los grandes hospitales del Perú. Pero ¿y en provincias? ¿Cómo está el tema en Cusco? ¿Cómo está el tema en Tumbes, en Ica? ¿Cómo está el tema en Abancay, en Moquegua, en Piura, en Chiclayo? Yo creo que ahí es parte de los problemas. Parte de los problemas es que la atención en provincias no es del nivel que se espera y por eso es que la gente sigue viniendo a Lima para atenciones que pudieran ser efectuadas en su lugar de origen y ocasionando toda la problemática que significa el traslado de toda una familia, ¿no? Pero los hospitales de provincias, ¿cómo andan? Bueno, yo no, como te he manifestado, yo no he visitado ni el INEM ni tampoco los institutos que fueron inaugurados durante nuestra gestión, pero tengo entendido que las cosas tampoco caminan de la mejor manera en esos lugares y algo que es increíble que sí debiéramos reiterar en este foro es que hasta este momento el Instituto Regional de Cancerología del Sur no tiene una unidad de radioterapia. Eso es algo difícil de explicar. 9:36. Aló, buenos días. Aló. Aló. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Marco Antonio de Tarazona, Villa María, Filipe. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo está? Buenos días. Mi hermano, opinar sobre el tema muy interesante para la población. La pregunta dice, ¿cuál es el cáncer que más prevalece en el Perú? Obviamente el tabaquismo es el que más afecta al cáncer y al pulmón, ¿no? Es un cáncer mortal. Y yo pregunto, ¿qué hace los países, el Perú, o los grandes consumidores del tabaco para poder quitar el consumo, erradicar el consumo del tabaco en el Perú y el mundo? ¿Por qué no hacemos eso los congresistas? Las leyes se pueden crear dentro de nuestro país, ya que a nivel mundial tal vez no podamos hacer algo. Crear unas leyes en el Congreso para que la gente radicalmente no consuma el tabaco, porque eso es un acto mortal que nosotros llegamos, si bien es cierto, de bien u otra forma, la gente va a llegar a consumir en su momento.
Bueno. Gracias, sí. Señor Marco Antonio, el problema es que el marco legal está dado. Es uno de los mejores de Latinoamérica. Lo que nos falta acá es que eso se ponga en práctica, pero más importante aún es lo que mencioné durante la entrevista, que es el trabajo de prevención, y la prevención más efectiva es la educación a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. O sea, tenemos que ir a las escuelas, a las universidades, a los foros donde estén los jóvenes, para que directamente reciban el mensaje, porque de otra manera, desafortunadamente, se han probado estos métodos y no son tan efectivos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Lo escuchamos. Sí, quería saber si en el caso, para el caso de un glioblastoma multiforme grado 4, si después de haberse hecho la operación con la extracción total, nos dicen, sesiones de quimioterapia, radioterapia, y con y después con el informe de la resonancia magnética dice que ya no hay expansión, como que ya no hay, aparentemente como que ya no hay nada. Eso quiere decir que ya el tumor está totalmente curado, ya no existen células malignas. En todo caso, ¿este tipo de tumores tiene cura? Bueno, el glioblastoma multiforme sino tipo 4, que es el más maligno, el más agresivo, es una condición sumamente delicada. Si usted recibe el informe de que ha sido totalmente extirpado, eso es algo extraordinario, porque generalmente no es posible lograr esa extirpación total, pero si ocurre es algo muy bueno. Y si ha cumplido el tratamiento posterior de la radiación y la quimioterapia, efectivamente puede estar en remisión completa, o sea, no evidencia de actividad de la enfermedad. Pero de allí a hablar de curación hay que esperar un periodo de 5 años en que no se demuestre reactivación del proceso para considerarlo como curado. Amplío la pregunta. Uno extrae cualquier tumor, tienes que seguir tratamiento continuo y chequeo continuo. No es que te sacan el tumor y a los 3, 4 meses, como ya te lo sacaron, ya está. Tomas medicación y vas a consultas periódicas. Definitivamente son las guías de manejo que nosotros tenemos y en las cuales se combinan tratamientos de acuerdo al tipo de diagnóstico, el tipo de órgano, tipo de tumor que se ha tratado. Pero hay que seguir un protocolo y estos controles duran 5 años como mínimo. Son más frecuentes el primer año, se espacían progresivamente hasta llegar al 5.º año. A ver, nos pueden llamar ustedes al 251-9422. Les pregunto por las curaciones alternativas, ¿no? Como siempre, le pregunto por los imanes, por los caldos, las infusiones, la imposición de manos, la medicina microbiótica, la homeopatía. Acá un señor me dice que en su familia hay unos caldos de cuis, en fin. Hay todo tipo de supercherías y de titulares en periódicos e internet donde dicen que encontraron tal o cual tratamiento. Yo lo que he entendido es, síguelo si mejor te parece, pero no dejes el tratamiento científico particular. Ese es un buen punto, pero hay que tener cuidado de que esa medicina alternativa o tratamiento no vaya a hacer daño, no vaya a hacer un efecto nocivo, y vaya también a hacer un efecto contrario al tratamiento convencional. Pero un caldo, una infusión, un té. Sí lo pueden tomar. Los imanes. Ya nosotros hemos optado por no discutir. Lo único que no podemos aceptar son esas recomendaciones en lugar de el tratamiento convencional. Cuando me preguntan que muchas veces dice la radiación de la quimioterapia, ahí nomás hay un error. La radiación de la quimioterapia mata células buenas y malas. El tratamiento radiológico es uno y la quimioterapia es otro. Es devastador para todo, te quema, te duele. Pero idealmente que eso es algo que se va perfeccionando cada vez más. La quimioterapia sobre todo es un tratamiento
sistémico, o sea que se administra y llega a todo el organismo y puede afectar efectivamente células normales. Pero eso es una cosa temporal que se recupera. Si no, no tendríamos los millones de sobrevivientes de cáncer con que contamos a la actualidad. 9 de la mañana con 43, 251-9422, 467-4499. Me pueden llamar de Tarma, en que están nos escuchando los tarmeños en el 104.9 de la FM. Me pueden llamar del Cusco, los 99.3. Vaya y llame desde Piura, en los 90.7 en Lima. Y Callao somos Exitosa en los 95.5 del FM. Buenos días. Hola, Philip, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, aquí al doctor. ¿Qué tal? Mira, quería hacer una pregunta al doctor en cuanto a la detección temprana del cáncer. Yo no sé si él nos puede hablar sobre las células tumorales cancerígenas. En un hospital público había una campaña, me hice la prueba y cuando fui al doctor me dijo de que en 2 años probablemente se me detecte un tumor cancerígeno. ¿Qué tan cierto podría ser esto? Porque esa prueba en sangre... Ay, Felipe, estoy muy nerviosa. No, no te preocupes. Una preguntita. Sí. Lo que te hicieron fue una cuestión genética. Te dijeron que tenías probabilidades de tener cáncer. Explícanos tranquila nomás. O sea, ¿cómo fue? Ya, mira, lo que pasa es que en un hospital público había una campaña gratuita para hacer la prueba en sangre. Se enviaba a un laboratorio en Suiza. De ahí esperábamos 20 días, nos daban los resultados, en los cuales yo resulté, se puede decir, positivo para esa reacción. Me dijeron que tenía, se me habían detectado por campo 4 células cancerígenas tumorales en sangre periférica. Yo quisiera que el doctor, por favor... Ya, no cuelgues, ya, no cuelgues. Sí, claro, doctor, no cuelgues. Espera, doctor. Bueno, lo que le deben haber hecho a usted, señorita, es una biopsia líquida. Pero me llama mucho la atención de que le digan que tiene que esperar 2 años, porque si a usted le han detectado 4 células positivas, eso es una demostración de que algo está ocurriendo en su organismo y requeriría tratamiento inmediato. Así que yo el consejo que le doy es, en primer lugar, esté usted un poquito tranquila porque el sistema diagnóstico que le han aplicado es algo realmente nuevo, pero nos faltan detalles para poder orientarla de una mejor manera. De modo que si usted quiere nos puede llamar por el interno, como se hace en esta ¿Puede, radio, Quique, pedirle a la señora tu teléfono? Para tener Pídele su teléfono. para tener más detalles de su situación y poder orientarle de la mejor forma, por favor. Yo siempre busco, por experiencia personal, una segunda opinión. Y yo les puedo decir que yo una vez fui con una persona cercanísima a mí que le dijeron que tenía, pero no tenía. La doctora no le dijo las cosas que a mí me parecían claras. Cuando uno va a ver un tema de cáncer, vaya siempre con un familiar. Y si hay una duda, aunque sea ridícula, busque una segunda opinión. Eso es lo que yo le puedo decir a todo el mundo que me escucha. Espero que esto sea, como pienso, una mala interpretación de un informe que no ha sido adecuadamente entregado a la persona. 9:46, vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Un señor insiste, Amílcar Gamarra me envía un Twitter y me dice... estudios demuestran que las hojas de guanábana pueden inhibir el crecimiento de las células de cáncer. Yo no creo que sea alguien que pueda tomar una infusión, jugo de guanábana, caldo de gallina, lo que sea, que lo tome, si le parece, pero que no dejen de recurrir a la ciencia. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Los medicamentos que ustedes, los doctores, recetan son productos también de la naturaleza. Solo que han sido trabajados en un laboratorio, han sacado, no sé cómo le llaman ustedes, el principio, ¿cómo se llama? Activo. El principio activo. Y bueno, está bien. Pero hay que confiar en la sanación médica y también la fe. También lo digo por experiencia. La otra cosa que es muy importante para todo el sector de personas que están afectados por este problema, ¿no? Nadie puede ser tan absoluto y definitivo de criticar y prohibir. Pero hay un argumento que todos debemos tener en cuenta. Nosotros como médicos
como oncólogos, como médicos especializados en este tipo de tratamientos, ¿con qué autoridad podríamos prohibir el uso de algo que realmente fuera efectivo? Eso es algo que tiene que tomar en cuenta la población, y mientras no esté probado en un foro científico, no podemos recomendarlo, porque las enfermedades no se curan anecdóticamente, se curan científicamente. También uno ha escuchado las teorías de la conspiración que dicen que los grandes laboratorios mundiales tienen la cura contra el... ¿Has escuchado, Quique, no? Que tienen la cura contra el cáncer y que lo ocultan porque hay intereses subrepticios. Yo, la verdad sea dicha, si alguien ubica la cura contra el cáncer, va a ser el hombre más archivatiultra rico del mundo. La van a sacar así los laboratorios. Es más, el laboratorio tal se va a pelear por tenerlo. Esto es como fue el Viagra en su momento, ¿no? Pero no cada día estamos más cerca de encontrar no la cura con un solo remedio. Estamos encontrando en muchos casos las curas, pero de enfermedades individuales, porque precisamente producto de este afán por encontrar la curación de esta enfermedad, es que se está investigando cada vez más en detalle, y ahora lo que se hace es la terapia dirigida. ¿Y la terapia dirigida qué cosa es? La terapia que es seleccionada de acuerdo a la característica de cada uno, genética y molecular de cada uno de los pacientes. ¿Qué cosa es el Oncotype y qué cosa es la radiación dirigida en una operación? Que es una maquinita que entra, que te abren y en el momento de la operación te hacen radiación, un tratamiento directo a eso. ¿Qué son esas dos cosas, esos dos avances? Bueno, el Oncotype es una prueba genética que lo que hace es comparar el tumor del paciente con esta base genética, y de acuerdo al porcentaje de compatibilidad genética es que se determina qué tipo de tratamiento debe recibir ese paciente. O sea que cada vez nos acercamos más al perfeccionamiento para evitar la terapia en bull, que destruía todo y que no era lo más apropiado. Estamos con Nicolás Lucar. Nicolás, el cáncer es terriblemente democrático. Yo no conozco a nadie que no haya tenido a alguien en su familia con cáncer. Y asumo que, Nicolás, en tu larga experiencia periodística, los casos más dolorosos de reportaje son los que involucran a los niñitos, ¿no? Sí, mi mamá murió de cáncer, ¿no? Y al colon, y a partir de eso justo los escuchaba hablar. Es como, ¿qué puedes hacer tú para enfrentar el cáncer? Primero, prevenir, ¿no es cierto? Así y si hay una historia familiar... Mayor razón. Con mayor razón, yo me tengo que hacer una prueba, y lo que instruyó el médico fue que todos los miembros de la familia teníamos que hacernos esa colonoscopia cada cierto tiempo. Te encuentran unos pólipos, extraen los pólipos, porque son esos pólipos los que se desarrollan y se convierten en cancerígenos después, ¿no? Y el tema de los niños, asumo que cuando uno habla de niños contra el cáncer es una cosa atroz, ¿no? Doctor, ya que está usted acá, o sea, se habla, por ejemplo, del cáncer como... O sea, de los orígenes del cáncer, ¿no es cierto? De qué es lo que produce cáncer. Y está claro que el cigarrillo produce cáncer, y eso fue una tremenda controversia de años con la industria de tabacalera. Pero sin embargo, todavía, pese al daño que produce, se sigue vendiendo legalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una controversia sobre la industria de la alimentación y el cáncer. Por ejemplo... mi hija, Valentina, que acaba de cumplir 20 años, que es una fanática del tema de la alimentación, o sea, lee mucho sobre el tema. Todas las semanas me habla del tema de la caseína y de cuán cancerígena es la caseína. Ahora, la caseína es parte de la leche, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿por qué no avanza la investigación en ese sentido? O la cantidad, por ejemplo, de químicos, de preservantes que tenemos. O sea, hay que alimentar a una humanidad que crece cada vez más, y eso te obliga a preservar los productos. Pero el uso de esos preservantes puede ser cancerígeno o no. ¿Cuánto ha avanzado la investigación en ese sentido? Bueno, Realmente, en cuanto a la influencia de la alimentación y la incidencia de cáncer, hay mucho se habla, mucho se especula. Por ejemplo, que la caseína, o sea, la leche no debe tomarse porque tiene caseína, que los dulces, la glucosa alimenta el desarrollo tumoral, que la carne roja
que la grasa, pero todo eso es un tema de discusión permanente. Lo importante, y ese es un mensaje que yo quisiera dejar antes de terminar, porque eso es lo que tenemos que procurar en este tipo de programas, es que la gente no debe conducirse ni vivir bajo una condición de pánico, de temor, de miedo. Lo único que está perfectamente demostrado que produce cáncer es el consumo del tabaco, la exposición innecesaria a las radiaciones solares, las relaciones sexuales sin protección. Esos son elementos que sí están asociados al desarrollo del cáncer, o sea, al cáncer del pulmón, al cáncer de la piel, al cáncer del cuello del útero y también la infección de hepatitis que está asociada al hepatocarcinoma. La dieta, lo que nosotros los oncólogos estamos recomendando es que todo hay que comer, pero de modo equilibrado. Hay que tener una dieta balanceada. A nadie le va a dejar de dar cáncer porque no toma leche, ni nadie se va a curar el cáncer porque deja de comer carnes rojas. Lo que hay que hacer es tener una vida normal, sana, pero sana es hacer de todo también. Eso nadie está recomendando vida monacal. Pero lo que nos está diciendo el doctor Vallejos, Nicolás en buen romance, es que la ignorancia también mata. Entonces, insto otra vez a este gobierno, el gobierno anterior, Nicolás, han bajado el presupuesto del MINSA 2 presupuestos seguidos. Y este gobierno, que es el gobierno de lujo, no solamente baja el presupuesto del MINSA, sino en cuanto al gasto económico que hacen en publicidad, en vez de autobombo y de comprar la línea editorial de los canales en base a la publicidad del Estado, todo el santo día están con autobombo. Ya, pues si van a gastar el platal que gastan, que sean campañas informativas, inductivas, como lo que está diciendo el doctor, así como los canales le dan horas y horas y horas y horas, por dar un ejemplo, al ministro del Interior. Acabo de estar viendo como un informe de 15 minutos de Canal N a Basombrío y a PPK. No pueden sentar a alguien como Carlos Vallejos también. ¿Tú crees que, Nicolás, tú que sabes hacer rating, la gente no le va a importar el cáncer de su mamá, de su hermano, de su hijo? Eso es sorprendente, pero uno de los temas que más éxito tiene en los programas periodísticos en general son temas asociados a la salud, ¿no? Así es. En los Estados Unidos, la salud, esa es la razón del éxito de nuestro discípulo, el doctor Elmer Huerta. Claro. Que ha superado al maestro. Es una eminencia en los Estados Unidos, simplemente es un porque comunicador de temas de salud. ¿Y sabes por qué, Nicolás? Porque en el Perú están de los mejores oncólogos de América. O sea, el que es buen médico en el Perú es buen médico en cualquier lugar del mundo. Porque juegas con toda la cancha en contra. Pero mira, a mí me ha ocurrido una cosa. Me habló Jaime Delgado el otro día, al que habría que llamar. Es más, Jaime Delgado debería tener otra vez su programa de defensa del consumidor en alguna parte, hombre. Pero me estaba hablando de unos estudios que se han hecho y que han dado resultados espantosos sobre el uso de pesticidas en los productos que consumimos cotidianamente. Y coincidentemente esa misma semana un médico amigo me contó que estaba sorprendido con la cantidad de casos de cáncer al cerebro que están ocurriendo en niños que vienen de zonas donde aparentemente se usan estos pesticidas en la agricultura. Es decir, que parece que es un proceso incluso complejo. La madre trabaja en el campo, está en contacto con estos pesticidas, sale embarazada y el niño tiene cáncer al cerebro. O sea, esos son temas esos son temas para investigar. Claro, pero la investigación a lo que iba, Carlos, es que necesita billete. Sí. Hay que meterle. Es como la otra ola de alarma que hubo y que a veces de las antenas de los... Que no tiene nada que ver. Que se han hecho estudios múltiples y no tienen efecto. Lo que sí podría tener efecto es el uso de estos receptores a edades tempranas, cuando todavía el cerebro del niño continúa desarrollando. Claro, eso pero... sí, podría, pero son teorías. La elevación de la temperatura, te sube la temperatura de la cabeza. Y la transmisión de las ondas. A lo que voy hoy, yo insto, repito, este gobierno, es alucinante.
es alucinante. La manera que le dan cobertura a un montón de cosas que ya son pues irrelevantes. Claro, mira, y que le den cobertura pues a temas de salud. Si ya tienes a los canales arrodillados, a la gran prensa arrodillada, que salga pues en la portada de los medios. Pero lo que no tiene lógica, ¿sabes qué, Felipe, doctor Vallejo? Que se diga, por ejemplo, cuando discutimos lo de los Panamericanos, la respuesta es: hay plata para todo. O sea, tenemos plata para hacer los Panamericanos, tenemos plata para la reconstrucción de las zonas afectadas por la catástrofe, de las lluvias, los huaicos, las inundaciones, pero resulta que no hay plata para los médicos, no hay plata para que el INEM, no hay plata para que el CIS pague los 600, 700 ya, porque además ya ni siquiera están de acuerdo en cuánto debe. No hay plata para comprar una unidad de radioterapia en Arequipa. La gente tiene que venir a Lima. Tienes que venir a Lima para recibir Nicolás, ¿tú eres de hacer deporte? Tú no, pero la Panchita, tu esposa, Mi es mujer deporte. es una deportista, Ya. pero yo no, yo Ya, también pero hago... ¿ustedes se gastarían plata en hacer deporte en vez de curar a uno de sus hijos? No, pues. Entonces, la familia que se llama Perú tiene un presidente necio que quiere gastar en un evento deportivo en vez de curar gente. Estoy poniendo un solo ejemplo de las múltiples prioridades. Lo que tú acabas de decir es una pregunta de ABC de un periodista. Mira, ¿Cómo tienes plata para los panameños y no tienes plata San para esto? Marcos, que debería ser en este momento una universidad emblemática, no solo por la calidad de profesionales que debería producir, sino por el aporte a la investigación de todos los temas desde salud, o sea, las cosas increíbles que se han hecho en investigación de enfermedades tropicales en la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Que han sido aportes para la humanidad, no solamente para el país. O temas, no sé, el dinero que puedes invertir en la situación de la policía, en investigación criminal. O sea, tienes unos detectives de lujo que podrían estar formando generaciones de nuevos detectives. Necesitas 3 veces más detectives de lo que... Todo eso es plata. Así como tenemos los mejores oncólogos de Latinoamérica, tenemos los mejores policías de Latinoamérica, por una razón elemental. Chaparon a Ismael, chaparon 2 veces, no una, 2 veces a Polay. Es como que yo le diga a Carlos Vallejos, que no es muy futbolero, que Perú clasificó al Mundial 3 veces seguidos, con entrenador peruano. ¿Alguien diría que no somos un país futbolero? ¿Que no tenemos buenos entrenadores? Evidentemente que no. Ha sido muy amable con nosotros Carlos Vallejos. Gracias. Y espero que no sea la última vez que nos visite. No, y yo quisiera hacer una última invocación. Por favor, el problema del cáncer en el Perú es un problema de salud pública igual que en el resto del mundo. Y está en nuestras manos porque tenemos todos los recursos legales y probablemente económicos para superar esta crisis que cada día está más evidente, más grave y más seria. Tenemos centros de atención en la red del ministerio. Por favor, difundan ese tipo de conocimiento, ese tipo de información y reforcemos los institutos regionales de cáncer que tenemos en nuestro país. Ha sido muy amable, nos Muchísimas damos gracias. una pausa, regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa, la radio del Perú. Somos 95.5 la FM. Perfecto.